Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias a todas por participar en esta actividad que hemos organizado desde la Asociación Sociocultural de Amoré y la Asociación de Vecinos Primero de Mayo. Para mí es un placer participar en esta actividad porque llevaba más de 3 años sin poder participar de manera más o menos activa con los amigos y amigas de Aldeamoré. Y bueno, y es un placer para mí estar esta tarde aquí acompañando a Julio con motivo de la presentación de su libro. Hace 3 semanas que ya decidimos que íbamos a invitar a Julio a que viniese a la ciudad, al barrio, para presentar el libro. Y bueno, durante estas 3 últimas semanas he estado pensando en este momento porque no sabía lo que iba a decir. Bueno, más o menos sí sabía lo que iba a decir, pero se me ocurrían muchas cosas. Y en estas 3 últimas semanas, prácticamente todos los días, me he estado acordando, me he estado imaginando este momento. Y ya os digo, se me ocurrieron varias cosas, pero no era capaz de concretarlas. Entonces ya hace un par de días eché mano de este libro que Julio me regaló con una dedicatoria que a mí me encanta y que con permiso de Julio os voy a leer. La dedicatoria dice: Juanchu, gracias por tu apoyo. ¿Quieres saber cuál es el secreto? Hacer caso al corazón antes que intervenga la cabeza. Con mucho cariño, Julio. 18 de diciembre del 2013. Hacer caso al corazón antes que intervenga la cabeza. Entonces, bueno, a partir de ahí, esta mañana me he sentado y bueno, he empezado a tomar unas notas que es lo que os voy a leer, ¿vale? Me gustaría deciroslo de memoria, pero en fin, lo voy a leer, aunque pierda un poco la espontaneidad. Bueno, que a mí me parece que Julio, recoge el testigo de una generosidad bien entendida, porque hace caso al corazón, ¿vale? Por esta razón, Julio, su persona, para mí, yo entiendo que es un ejemplo a seguir de cómo estar al lado del otro, ¿vale? Estar al lado del otro. Por escuchar a su corazón, Julio, entiendo que tiene la capacidad para unir teoría y praxis. Esto que a veces nos preocupa, ¿no? Que tenemos la teoría, sabemos cómo hacer las cosas, pero no sabemos cómo conectarla con la realidad. Los que tenéis la oportunidad de leer el libro os daréis cuenta de lo que estoy diciendo. Para que me entendáis mejor, Julio no es un charlatán, ¿vale? Eso para mí, de verdad, ¿eh? O sea, que no estoy vendiendo nada ni estoy exagerando nada, ¿eh? O sea, es un ejemplo de donde la teoría y la práctica se unen en beneficio de la persona que lo necesita. Pese a su juventud, Julio cuenta con una experiencia vital extraordinaria al servicio de las personas más necesitadas. Sigo. Por escuchar a su corazón, toma conciencia de las injusticias y toma un papel activo en el cambio de este mundo, que es algo fundamental, y más en los tiempos que estamos viviendo, ahora y de siempre. Es una persona que toma partido y ofrece alternativas reales. Fundamental, alternativas reales. Ahora bien, todo esto que os acabo de decir tiene una contrapartida, que es la siguiente. Julio y otras tantas personas que entienden de esta manera la generosidad al servicio de la persona que lo necesita,
corren un riesgo, y es el de ser marginados por el poder y por este sistema en el que estamos viviendo. Nos interesa cierta generosidad, y es la que yo he encontrado en el libro que hoy nos va a presentar Julio. Por esto que os estoy diciendo, es casi imposible o imposible que actos como el de hoy, que libros como el que nos va a presentar Julio, abran las primeras noticias de un telediario, de los medios de comunicación o más medios de desinformación. Porque es que no interesa que haya personas que desde abajo entiendan la generosidad de esta manera, que tiene un fin: solucionar problemas reales. Por eso digo lo de marginado. Ese tipo de mensaje se aparta y no interesa que se extienda a través de los medios de comunicación masivos. Lo que no nos pueden impedir es que a través de actos como el de hoy, de encuentros como el de hoy, difundamos el mensaje y la experiencia vital de Julio. El mundo que hemos conocido, yo considero que está desapareciendo. Todo lo que hemos conocido del Estado, todas esas instituciones, de alguna manera están desapareciendo. Yo creo que nos han educado en la creencia real de que existe un Estado, ha existido, sigue existiendo, un Estado que ha de proteger a todas las personas. Pero claro, ¿qué ocurre cuando este Estado y sus instituciones no velan por el interés de las personas? ¿Qué es lo que ocurre? Pues más o menos lo voy a intentar explicar. Con una experiencia que yo viví. A ver, hace 14 años yo finalicé los estudios de educación social. Donde, por cierto, en esos programas a mí nadie me contó este tipo de experiencias. Unas experiencias que nacen desde abajo, unas experiencias que tienen como fin resolver los problemas de verdad, desde la raíz. En el año 2000, recién acabados los estudios, me llamaron de un centro de menores y yo me presenté allí. Yo no sabía qué hacer y bueno, llegué allí y no hice nada. Después me he enterado que parece ser que es un buen consejo de cuando no sepas qué hacer, pues mejor no hacer nada, porque a veces lo que podemos conseguir es lo contrario, que es empeorar las cosas. Pues yo me limitaba a estar allí. Y bueno, se acercaban niños, se acercaban adolescentes, se acercaban jóvenes, a los que yo iba conociendo poco a poco. Yo desde el primer día vi que, bueno, tenían buena comida, tenían un techo y, bueno, tenían un lugar donde vivir. Pero ¿qué es lo que ocurría? Había un niño en concreto que por las noches lloraba. Que no puede ser, o sea, si es que el niño, si en teoría lo tiene todo, tiene buena comida y tal, por el día, claro, es más llevadero porque el niño se entretiene y tal, pero por la noche lloraba. Y bueno, rápidamente comprendí el motivo, y es que no tenía a su madre a su lado, ni a su madre, ni a su padre, ni a su familia. Era un chaval un niño que había sido desarraigado de su entorno, había sido arrancado de su familia. Entonces, a ver, nos encontramos que con lo siguiente, ¿vale? Tener presente con la cita con la dedicatoria de Julio con la que he arrancado, ¿no? Este Estado y sus instituciones, por no escuchar precisamente al corazón, ha llegado a tutelar en este país a niños argumentando pobreza y falta de recursos materiales, lo cual es absurdo, descabellado. Porque yo entiendo que la pobreza nunca es debida al fracaso personal. Si hay pobreza, esa pobreza es generada por un reparto injusto de los bienes materiales.
no es debido a fracasos personales. Entonces, por el día, ese niño del que os estoy hablando jugaba, se reía, por la noche lloraba y sufría el fuerte desarraigo familiar. Y es por lo siguiente, una institución nunca puede suplantar el amor de una madre, el amor de una abuela, el de unos amigos, el de un barrio. Eso nunca una institución lo puede suplantar. Entonces, gracias a experiencias como la que Julio hoy nos presenta, como la que cuenta en su libro, una experiencia que está cargada de esperanza, pues nos hace ver que una institución y un Estado como el que conocemos son fríos y responden a unos intereses que no son los intereses de unos niños, sino que responde a unos intereses de una institución, pero que gracias a que hay personas que van más allá y que entienden la generosidad de otra manera, que están dispuestos a compartir sus recursos materiales, pero lo más importante, están dispuestos a compartir su corazón, que lo que se consigue, pues se contrarresta. Lo que no consigue un Estado y sus instituciones y su dinero, pues lo consiguen personas que se vuelcan con el corazón. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Se me oye? Pues muchísimas gracias, Mansu, por lo que has dicho y gracias a todos por venir y acogerme aquí también en Cáceres. Y bueno, estoy un poco triste porque iba a venir con un chaval y estaba súper contento porque sabía que íbamos a estar todo el fin de semana viendo Cáceres y nos iban a enseñar y al final tenía que trabajar y no ha podido venir y bueno, y estoy súper contento de estar aquí. Yo soy de un barrio de Madrid, de Hortaleza, ¿no? Y me recuerda mucho a sobre todo cuando era pequeño porque se veía el monte y los descampados y las vías de tren. Y bueno, pues soy de ese barrio de Madrid donde he nacido, he crecido, me he criado y donde sigo viviendo, y es un barrio que tiene muchas características, ¿no? Bueno, antes de empezar toda la historia, yo quería comentar, porque me ha encantado lo que ha dicho del corazón, ¿no? y de la razón. Yo creo que era el Principito, ¿no? Que decía, lo esencial es invisible a los ojos y solo se puede ver bien con el corazón. Y en eso me baso, ¿no? En eso me guío y luego la cabeza ya va detrás, ¿no? Esta se hace muchas preguntas porque en realidad no entiende nada, por eso se está preguntando continuamente y se hace un lío y te lleva a sitios sin salida, ¿no? Y no se pregunta porque solo sabe amar, entonces lo ve todo claro, ¿no? Como decía el Principito. Y no sé quién dijo eso de ama y luego haz lo que quieras, ¿no? Y lo de no hacer nada también, es genial. Fijaros que los grandes problemas de la humanidad se deben a la incapacidad de la especie humana de estarse quietecita. Y lo de la pobreza, la condena de la pobreza, también ya tenemos una sentencia de Estrasburgo que condena a la Junta de Andalucía por quitarle a una jornalera a la niña cuando tenía 5 años y no pudieron demostrar ni que había malos tratos, o sea, que había sido un aspecto completamente económico. Y los servicios sociales tienen que poner todas las medidas y ya en última instancia quitar la tutela, pero nunca por un aspecto de pobreza, ¿no? Y los pobres también tienen derecho a tener hijos, ¿no? y a vivir su vida. Y bueno, como os comentaba, pues soy de este barrio de Madrid. Entonces, la característica fundamental de mi barrio es que hay muchas asociaciones, hay muchas organizaciones donde los vecinos nos juntamos y pues nos conocemos y hacemos cosas por el barrio, nos juntamos para lo malo, o sea, bueno, nos juntamos para lo bueno, para, por ejemplo, hacer las fiestas del barrio, y nos juntamos también para lo malo, ¿no? Para parar un desahucio. Y hay mucha actividad, y yo dentro de todas estas actividades que hay, de desahucio, de fiestas, de
de tal. Yo, como he sido un chavalín muy golfo, ¿no?, de pequeño, y lo paso mal y he sido un poco pieza, pues me dedico más al tema de la chavalada, ¿no?, de los chavales, de hacer cosas con los chavales y convivir con ellos y tirar para adelante, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando con fundaciones, asociaciones, organizaciones, y siempre he estado incómodo trabajando dentro de las organizaciones. Entonces yo ahora tengo una filosofía que voy un poco a mi bola, ¿no?, y colaboro, más que trabajar para, colaboro con, ¿no? Entonces me siento mucho más libre colaborando con organizaciones y haciendo proyectos con ellas, ¿no? Entonces colaboro con un montón y tenemos un montón de proyectos en el barrio. Por ejemplo, tenemos proyectos de boxeo con el Ateneo, ¿no? En el Ateneo de allí de mi barrio, pues me deja la parte de abajo y allí monta un gimnasio y hacemos boxeo con los chavales, donde la intención es no el boxeo en sí, el boxeo es la excusa y la intención es crear un espacio para los chicos, encontrarnos con ellos. Luego hay otra asociación que hay otro proyecto y el gimnasio del barrio nos da 3 o 4 plazas para los chavales que ya sí quieren boxeo, ya quieren competir más. Con Fundación Raíces, pues llevamos todo el tema de trabajo, ¿no? Tiene un proyecto de cocina conciencia, el tema jurídico sobre todo, ¿no? El tema jurídico y el tema también de acogerlos en nuestras casas, tenerlos en nuestras casas. Mi padre, por ejemplo, iba a tirar el coche y yo dije, joder, me deja el coche y me voy yo con él a las cárceles, ¿no? Y llevo a las familias, y porque las cárceles cada vez las están construyendo más lejos, ¿no? La última, la de Extremera, está a 80 kilómetros de Madrid, quiere decir que ir y volver son 160 kilómetros. El otro día con una niña que estaba, que íbamos a ver a su novio, pues le habían dado cita a las 8:30 de la mañana en Extremera. O sea, ni pasa el autobús, Entonces, claro, pues el coche me está ayudando a que no pierda los chavales el contacto con las familias o el contacto con nosotros, ¿no? Y luego pues hay otra asociación que está dentro de la cárcel, que me ayuda, que nos coordinamos con los chavales que están dentro de prisión. Tenemos un programa de radio, Los Sonidos de mi barrio, donde también intentamos dar voz a los chavales. Creemos que los chavales no tienen voz en esta sociedad, o que se les utiliza para hacer espectáculos, pues todo lo que estamos viendo en televisión, ¿no? O para sacar el aspecto negativo o el miedo, ¿no? Y queremos que los chavales tienen mucho que contar y que hacen muchas cosas, rapean, grafitean, hacen cosas artísticas y es importante escuchar a los chicos, sobre todo para aprender nosotros, ¿no? Y luego también con la asociación, la Asamblea contra Centros de Menores nos organizamos para reivindicar todo lo que están haciendo en los centros de menores. Creemos que hay un abuso de poder y, como decía, ¿no?, de condenar la pobreza y de estar quitando tutelas, y estamos muy cansados de que barrios como el nuestro, o supongo que también como el de Amoret, se les esté evaluando continuamente de riesgo. Porque claro, el riesgo es como el futuro, ¿no? Es algo ilusorio, que es el riesgo, ¿no? Entonces, con el tema del riesgo, primero te doy miedo y luego te evalúo el riesgo, ¿no? Entonces, con el tema del riesgo, pues están continuamente evaluando a nuestros chavales en 2 situaciones: o están en peligro o son peligrosos. Porque están en peligro en cuanto tienen una situación familiar pues un tanto revoltosa, o son peligrosos porque ya atacan o han cometido delitos. Entonces, en peligro o peligroso, tengo legitimidad para intervenir desde el Estado cuando quiera, como quiera y donde quiera, y con una impunidad tremenda, ¿no? Entonces consideramos que estamos cansados de que nos evalúen a nuestros chavales y a nuestros barrios de riesgo, ¿no? Y todos esos proyectos tenemos. A mí me gustaría empezar por lo básico, ¿no? En tema de pedagogía. Mira, yo cuando tenía 12 años, yo recuerdo que estaba fatal, estaba mal, tenía muchos problemas y tenía muchas movidas y estaba muy mal, ¿no? Y yo llegaba al colegio, ¿no? Y a mí me hubiese gustado, por mi cara, que supongo que la tendría, como llegaba yo al colegio, que algún profesor se hubiese acercado a mí y me hubiese dicho, joder, te veo mal, ¿no? ¿Qué te pasa? Fijaros qué chorrada, fijaros la tontería que estoy diciendo, te veo mal, ¿qué te pasa? Joder, vente conmigo, tomas un café y me lo cuentas. Yo con eso lo hubiese recordado, en cómo estaba yo, eso lo hubiese recordado. Pero claro, vamos a ver, el profesor de matemáticas, ¿qué es lo que quiere? Pues que se ha traído los deberes de matemáticas, esa es su demanda, las mates. La profesora de literatura que tenía, ¿qué es lo que quería? Pues que aprendiese literatura.
Claro, yo no lo entendía, digo, joder, esta mujer, pues en mi casa no había cultura, ¿no? Mi madre trabaja desde los 12 años, no tenían graduado escolar, mi madre nació allí en el poblado de la Ventilla, no había una cultura en casa que digamos. Entonces para mí ese mundo de la cultura, yo decía, joder, como una persona que lee a Machado, a Lorca, tal, luego no tiene una sensibilidad con un niño. Porque siempre ponemos algo encima del niño, si no es la cultura, es la profesionalidad, siempre hay algo, ¿no? Entonces ese profesor estaba siendo profesional antes que persona, y su profesionalidad en el sistema educativo le pedía que el niño tiene que aprobar las matemáticas, y ese era el objetivo. Entonces yo no me encontraba ningún profesor que se acercase a mí, que me dijese algo, ¿no? Y era curioso porque yo la primera vez que empecé con boxeo, mi profesor de boxeo se acercó a mí, ¿no? Y me dijo, hostia, qué bien lo haces, qué máquina, no sé qué, Nacho. Yo no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero me dijo algo que lo había hecho bien, ¿no? Era la primera vez en mi vida que un profesor se acercaba a mí a decirme que algo había hecho bien y que... Entonces yo me descubrí a mí mismo, digo, coño, existo, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Y mi profesor era un burro, era un bestia, era pues, albañil, bruto, pero me trataba con cariño y no tenía la cultura que tenían mis profesores. ¿Y qué ocurría? Pues que ese profesor era persona y luego era profesor. Quiero decir que el objetivo, él era albañil y se acercaba a dar clases de boxeo con los chavales del barrio porque le apetecía y lo hacía con el corazón, ¿no? Como decía. Y ya está, fijaros qué cosa más sencilla, porque muchas veces estudiamos 5 años de pedagogía, de psicología, y la cosa más simple, pues no la apreciamos, ¿no? Mirad, muchas veces los chavales con los que estamos, yo la primera vez que oí psicosocialmente inadaptado fue en la carrera de educación social, ¿no? Fijaros que muchas veces con los chavales que estamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? del recorrido. El chaval nace con la madre, ¿no? Nace con su madre, está unos meses con la madre está enganchada a la heroína y al final pues tiene que volver a consumir y se va, ¿no? Y el niño se queda con la abuela. Se había adaptado a la madre, ahora se tiene que adaptar a la abuela. La abuela le trata con muchísimo cariño, pero no tiene un problema económico, que es lo que decía Juancho. Entonces pide ayuda, socorro, pues para la leche, el pan, y pide ayuda a servicios sociales. Servicios sociales lo declaran desamparo, ¿no? Y comienza tal, le quita la tutela y meten al niño en un centro. Había un psiquiatra que decía que los niños eran como plantas, ¿no? que crecían en un entorno de malas hierbas, entonces había que sacarlo y volverlo a cultivar y que volviese a florecer. Pero el niño tiene papá, tiene mamá, tiene vecinos, tiene amigos, tiene un entorno, no es una planta. Entonces con estas teorías sacan al niño del entorno familiar y se lo llevan a Marte. Se lo alejan del barrio y lo meten en un centro de menores con súper profesionales y lo llevan a otro sitio que no es su lugar. Y el niño que se había adaptado a su lugar ahora se adapta al centro de menores. Y en el centro de menores tiene educador de mañana, educador de tarde, educador de noche, educador de fines de semana, el terapeuta, el psicólogo, ¿no? Y como hay mucha presión y es una olla a presión, un centro de menores van rotando. Entonces el niño se va adaptando a un educador, a otro, tal, y se porta mal y lo cambian de centro de menores. Entonces se vuelve a adaptar a otro centro de menores. El niño llega a los 12 años, llega súper cabreado con la vida, con el mundo, y se revela. Entonces, claro, le dicen, si eres malo te vamos a llevar a Picón de Jarama. Es decir, Picón es como el Guantánamo de los niños aquí en España. Pero, ¿por qué no? Porque tal, no sé. Al final se porta mal y le meten en Picón. Entonces, claro, yo ya con lo terapéutico, lo terapéutico me da mucho juego, ¿no? Y ya en nombre de lo terapéutico le medico, le meto en una habitación de pensar, le tengo aislado en la habitación de reflexión y tal, y hago lo que quiero, ¿no? Y el niño se vuelve a adaptar, ahora se adapta a las pastillas, el niño se fuga, porque es fácil, ¿no? Relativamente escaparse de Picón. Depende en las fases que está. La cárcel tiene grados, primer grado, tercer grado, y los centros de menores tienen fases, ¿no? Mezclando siempre, continuamente, lo jurídico con lo pedagógico. Y bueno, el niño se escapa tal y comete su primer delito y acaba en reforma y se vuelve a adaptar a un sitio de reforma y se vuelve tal, se cumple mayor de edad y acaba en la cárcel. Y este proceso lo estamos llevando con un montón de niños. O sea, el niño se está adaptando continuamente a entornos nuevos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la inadaptación psicosocial? Yo cuando estaba en El Salvador con niñas de la calle, teníamos una niña, la Jenny, que era como una gatita, ¿no? Que te acercabas a ella y entonces se subía encima de la mesa, los profesores estaban desesperados y me llamaban a mí para que les diese mi opinión como educador social del albergue donde estaba, ¿no?
Y me decían el comportamiento y yo les decía, pues es una maravilla. Entonces, claro, decían, este tío está loco, ¿no? Porque dice que es una maravilla el comportamiento de la Jenny. Pues y yo les decía, mirad, sí que es verdad que Daniela y María, vamos a llamarlas así, se portan muy bien en clase, hacen sus deberes, son muy buenas, pero ya las han violado. Y María está embarazada y tiene 13 años. El comportamiento de la Jenny le evita la violación en su barrio. Le permite la supervivencia. Entonces, la Jenny era evaluada de inadaptada. ¿Pero inadaptada respecto a qué? Claro, siempre es el niño el que es inadaptado respecto al colegio, pero no el colegio respecto al niño. Igual que en el sistema no es antipersona, son las personas las que son antisistema. Quiere decir que el que tiene el poder tiene la palabra, y el que tiene la palabra le pone nombre a las cosas. Y como yo tengo el poder aquí, tengo la palabra. A estos niños, como decía Enrique, les voy a llamar niños sobreadaptados. O sea, están en una sobreadaptación continua de entornos nuevos y es una auténtica locura. Cuando tú hablas con este niño que ha pasado por todo este proceso y acaba en la cárcel y al final estás tú en el locutorio hablando con él y le preguntas, oye, pero en todo este proceso con tantos profesionales, tantos pedagogos, tantos psicólogos, tantos psiquiatras, tantos animadores de ocio y tiempo libre y tanto, digo, alguno será majo y algún no tendrás un buen recuerdo, ¿no? Y en todo este proceso te habrá... Y me dice, todo esto son casos reales, lo digo, me dice, sí, la cocinera. Y claro, te quedas así, ¿cómo que la cocinera? ¿No? Y dice, jo, ¿cómo me ayudó esa mujer cuando me veía llorando, hecho polvo y se acercaba a mí y me echaba un cable y me dijo y me decía? Y claro, tú lo piensas y dices, claro, la cocinera, al educador, hay educadores muy majos dentro del centro de menores, normalmente aguantan poco o se ven muy puteados ahí dentro y tienen que salir, pero hay algunos majos, ¿no? No quiero decir que todos sean ogros los que están dentro de los centros de menores. Pero el educador que está en un centro de menores o el psicólogo tiene una estructura que le está diciendo por aquí, por allá, no puedes decir esto, no tienes que hacer esto, ¿cómo has hecho esto? ¿Has intervenido? No. Cosa que la cocinera no tiene. La cocinera lo que se le pide es que cocine bien. Entonces tiene mucha más libertad. Yo cuando estamos dando charlas a los alumnos de educación social y nos colamos en la universidad y tal, le digo, si queréis ser buenos educadores dentro de los centros de menores, meteros por el servicio de cocina o meteros por el servicio de limpieza o por la jardinería, porque vais a tener más libertad para educar, ¿no? O te dice el chaval, pues yo recuerdo a una educadora que maja era y tal, pues le decía a la directora, me llevo al chaval al dentista, y luego me llevaba por ahí, me llevaba a comer y tal, y entonces la recuerdo con mucho cariño. Es decir, una persona que escapaba de esa estructura, de esa demanda de tienes que decirle al niño, de los informes y tal, y se comportaba como una persona de adulto a niño y de niño a adulto y creaban una relación y se creaba un vínculo, ¿no? Incluso me han llegado a decir el vigilante, fíjate la fama que tienen los vigilantes muchas veces en los centros, ¿no? Dice que me venía gritando diciendo, vamos a hacer el registro, no sé qué, me guiñaba un ojo para que lo oyese y tal, no sé qué, y ahora te voy a dar, y luego me decía, venga, fumas aquí un cigarro, tal, no sé qué, entonces había un vínculo, había una complicidad, ¿no? Que al final el adulto decía, oye, mira, como decía Enrique, ¿no? Estamos los dos en una ratonera y bueno, pues vamos a intentar ser cómplices y tal. Mirad, voy a intentar abrir la botella de agua. ¿Cómo va? Perdón. Ahora hay una teoría que yo escribo en una página de psicología y veo mucho a los pedagogos y a los psicólogos diciendo que lo que yo he dicho, ¿no? Que yo de pequeño, pues oye, tengo muchos problemas y claro, yo ahora como educador y tal, si estoy en clase y me viene un niño dando patadas y subiéndoseme encima de la mesa y gritando, yo digo, joder, qué maravilla, porque me está comunicando que hay un problema, ¿no? Y yo a partir de ahí empezamos a trabajar, ponemos la violencia encima de la mesa y me da las señales y lo trabajamos, ¿no? Pero la prioridad es la emoción del chaval, tratar esas emociones y luego pues haremos raíz de 2, el teorema de Pitágoras y leeremos Unamuno, ¿no? Pero lo primero es que el chaval esté tranquilo. Entonces hay muchos pedagogos, psicólogos que están diciendo que sí, que es cierto y que habría que meter una asignatura y que estuviese en el plan del sistema educativo. Claro, miedo me da que el Ministerio de Educación
empieza a controlar las emociones de nuestros chavales. O sea, miedo me da. Y además es que esto ya existe. Yo tenía un chaval, vuelvo a decir, son casos reales, ¿no? Que en el centro de menores donde estaba, los hacían la terapia, ¿no? Se reunían todos así en corro. Entonces decía la psicóloga, bueno, tenemos que trabajar, gestionar las emociones, y para gestionar las emociones tenemos que decir nuestra situación y tenemos que comunicarnos. Entonces, Manuel, dilo tú, desahógate. Todos sabemos que tu madre es prostituta, comunícalo y aquí no pasa. Y claro, el niño, todos los niños mirándote, diciendo tu mamá es prostituta, pensándolo. Claro, el niño, me cago en la hostia, tal, salía, atacaba, ¿no? Y venían los vigilantes y tal. O sea, así gestionaban las emociones de un centro de menores. O sea, las emociones hay que tratarlas de persona a persona, no desde la institución, porque me da miedo cuando las instituciones comienzan a tratar emociones, porque no pueden, porque como ha dicho Juanchu, una institución no puede criar. Puede legislar, puede poner normas, puede meter comida, dinero, pantalones y tal, pero una institución no puede criar, y darle la legitimidad para que críe, miedo me da, ¿no? Como decía. Y bueno, mirad, yo cuando empecé como educador social, bueno, no como educador social, yo estaba en mi barrio, pues había tenido estudios, había salido, mis amigos habían quedado mal, y yo tenía 20 y tantos años y dije, bueno, pues me voy a pasar por una asociación y ayudo a otros chavales del barrio y guay, ¿no? Y entonces me empecé a pasar por una asociación a hacer apoyo al estudio, les ayudaba con los deberes y luego hacíamos el chorra, actividades y yo me lo pasaba pipa, a mí me encantaba, ¿no? Porque para mí era salir de mi trabajo, ir allí, era como hacer el gilipollas con los niños para arriba, jaja, juju, ¿no? Todo el día haciendo el tonto y luego pues sí, surgían los problemillas, la madre, el padre, el profesor, ibas y las cosas, situaciones duras, ¿no? Y lo trataba, y yo estaba encantado, yo era feliz haciendo todo eso, ¿no? Y me encantaba Pero yo en la asociación, pues yo veía que había psicólogos, había educadores sociales, había trabajadores sociales, había psicoterapeutas, había un racimo, ¿no? Un abanico de profesionales. Y decía, hostia, macho, esto sí que da, ¿no? El juego. Y claro, yo preguntaba, ¿y yo qué es lo que hago? Porque yo, para mí mismo, yo lo que hacía era el gilipollas con los niños, o sea, el tonto, ¿no? Y decía, no, tú lo que haces es educación social, esto es la rama de la educación social. Y yo decía, cómo mola que tengo profesión y todo. Y además me dijeron, mira, cuando tú hablas por teléfono, tú di que eres educador social, ya verás. Claro, porque yo llamaba por teléfono, quería hablar con la profesora del instituto o con el del centro de menores y tal, y yo decía, pues soy el profesor de apoyo de no sé qué. Entonces el otro decía, ¿cómo el profesor de apoyo de qué? ¿De qué proyecto que me está? Entonces yo dije, joder, voy a probar, ¿no? Porque nunca me pasaban, siempre... Y ya lo hice, ¿no? Entonces dije, soy educador social de la fundación, no sé qué, no, hostias. Y claro, se me empezaban a abrir las puertas, era tremendo, ¿no? Lo de decir soy educador social. Era como FBI o policía, dígame usted cómo... Entonces, claro, yo dije, pues hay que estudiar, ¿no? Habrá que meterse en la universidad, a ver qué nos dicen y a ver qué nos cuentan. Y yo empecé a estudiar, ¿no? Educación social. Y claro, yo entro en la carrera y... Pues tengo que reconocer que había 2 o 3 asignaturas que me gustaban, ¿no? Didáctica, psicología del desarrollo y antropología, creo. Eran muy bonitas, me lo pasé muy bien. Estudiamos a los autistas y las tribus y tal. No me sirvió para mí esto, pero bueno, eran muy guays, ¿no? Las asignaturas. Pero el resto yo no entendía nada. Era todo una especie de burocracia de tal, que evaluación sobre evaluación del proyecto, del plan, y no entendía nada, ¿no? Entonces yo creo que la carrera de educación social lo que me venía a decir era, pues mira Julio, está genial lo que haces, ¿no? Lo que tú dices, el chorra o el tonto con los chavales está muy bien, pero esto no es profesional, ¿no? Hay que darle un toque de profesional. Entonces mira, lo que vamos a hacer para ser profesionales, hay que llevar un control de los niños, ¿no? Los menores. Fijaros, cuando llamo a un niño menor, estoy aplicando un término jurídico, no pedagógico. De los menores hay que llevar su control. Entonces, pues Julio, hay que hacer una ficha de los niños con el nombre, con la fecha de nacimiento, el padre, la madre, los teléfonos, la dirección, tal, y así controlamos los chavales, porque claro, tú tienes a los chavales ahí a lo loco y no... Entonces, claro, pues haces según la carrera de educación social, pues haces las fichas de los niños, tal. Y además te dice, bueno, Julio, pero también hay que tener, no solo la ficha, hay que controlarlos, hay que hacerle una evaluación de cómo van académicamente. Bueno, pues vamos a hacer una evolución de cómo van con los estudios, cómo se portan en clase y tal. Ya, pero también, ¿no? Pues hay que evaluar el contexto interfamiliar
y sus relaciones, ¿no? De cómo está con la madre. Entonces, bueno, vamos a evaluar el contexto intersocial del niño con la madre, el padre, el Espíritu Santo. Y además te dije, ¿no? Y además el contexto social en el que está, hay que hacer una evaluación del poblado donde vivimos y tal. Entonces, y además el niño te tiene que evaluar a ti, bueno. Y luego te dice, bueno, y además todas estas chorradas, esto que llamas tú chorradas, pues hay que hacerlo, hay que clasificarlo en actividades, las actividades meterlas dentro de un programa, el programa dentro de un proyecto y el proyecto dentro de un plan, ¿no? Con piramidal, donde tú descifras lo que estás haciendo con los niños, porque claro, es que tú... Entonces te pones a hacer un plan, porque claro, tienes que pedir la subvención y para acceder a la subvención tienes que presentar 30 páginas del proyecto, entonces te pones a hacer eso. Y además hay que hacer un análisis DAFO, debilidades, oportunidades de la situación, de tal, y buscar las necesidades que hay. Bueno, al final te vuelves tan profesional que no tienes tiempo ni para estar con los niños. Quiero decir, que yo veía que esa profesionalidad era la burocratización de las relaciones y un montón de papeles y un montón de informes, ¿no? Y dije, pues joder, está guay esta profesionalidad, pero a mí yo no me veo aquí haciendo papeles y rellenando y tal. Y bueno, pues yo lo que quiero es estar con los chavales, que es lo que me gusta y tal. Bueno, pues eso no es profesional. Pues bueno, pues no soy profesional, pero yo lo que quiero es estar con los chavales, hacer el chorra y dime que no soy profesional. Y claro, entonces no vas a tener dinero. Bueno, pues ya me buscaré yo el dinero por ahí, pues reparto pizza o trabajo aquí ya y ya me buscaré el dinero. Pero yo quiero hacer lo que me gusta, lo que me llena, yo no quiero estar con estas historias, ¿no? Y ahí queda la cosa. Y yo digo, esta gente pues está loca, ¿no? Está loca y hace cosas raras que no sé qué tiene que ver los informes y toda esta historia con la realidad de los chavales y con convivir con los chavales, ¿no? No sé. Entonces dije, esta gente está loca. Pero claro, cuando vas conociendo la realidad de los centros de menores, empiezas a entender y vas comprendiendo el por qué está estructurada así la carrera de educación social. Voy a intentar poner un ejemplo, a ver si me explico con claridad. No sé si a veces estamos creando por ello lo que estoy diciendo. ¿No? Y digo, a ver, me mira muy serio. Hay educadores muy majos, ¿eh? Mirad, si yo tengo un centro de menores y soy propietario, ¿no? Imaginaos, yo me dedico a la construcción, digo, joder, qué guay, hay que construir un centro de menores, entonces mi empresa de construcción construye el centro de menores, yo con la concejala y el otro le digo, déjame la gestión, yo lo dirijo, me das dinero por tener entre 3.600 y 9.000 euros al mes por un niño. Y claro, yo tengo aquí el negocio padre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me hago con un centro de menores. Si yo vengo de la construcción, del mundo de la empresa, no tengo ni idea de... Entonces, si yo tengo un centro de menores, pues imaginaros que contrato a un equipo de seguridad, a Securitas, uno de estos, ¿no? Imaginaros. Y este equipo de seguridad, cuando el chaval revienta, ¿no? Y dice, me cago en tu puta madre porque no me lavo los dientes, porque no quiero... Muchas veces los mayores follones surgen de tonterías súper... que se pueden resolver, pero muchas veces los adultos no sabemos interpretar y en vez de echar agua a la chispa, echamos gasolina y extendemos, ¿no? Entonces el niño empieza el conflicto porque no se quiere lavar los dientes, ¿no? Pues no me lavo los dientes, que tú los laves, que no me da la gana, porque tú no me mandas, tú no eres mi padre. Y se lía la de Dios y el de seguridad dice, me cago, y le pega una paliza de narices al chaval. Imaginaros, ¿no? Y después de pegarle una paliza, imaginaros que los de seguridad le amordazan, le atan, le vendan los ojos y después le meten en una celda de aislamiento 72 horas. Y en esas 72 horas, cuando se pasa un vigilante majo a darle agua, a extenderle, yo le despido, digo, a este gilipollas, porque estos chavales necesitan mano dura a la puta calle, tal. Imaginaros, ¿no? Y después el niño sale hecho polvo. Imaginaros que vosotros sois Amnistía Internacional, o Human Rights, o la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. Me vais a montar un pollo de narices. O sea, pero ¿qué has hecho con este? Ya porque lo has despedido. Pero el niño tiene lesiones, el niño tiene tal, habéis pegado una paliza, habéis tenido una celda de aislamiento, os viola las convenciones del derecho del niño, has violado el artículo tal de los derechos humanos. O sea, me montáis un pollo que yo no sé por dónde salir. Ahora bien, si en vez de contratar un equipo de seguridad, yo contrato un equipo técnico, social, psicológico, oye, tengo buenas intenciones, ¿no? Y al jefe le pongo de psiquiatra y le pongo con bata blanca, con su chapita y el título de psiquiatra especializado en psiquiatría infantil. Ya la cosa va cambiando.
Si cuando el chaval que no quiere lavarse los dientes, ¿no? Pues, bueno, en todo este equipo psicosocial yo tengo enfermeros, tengo psiquiatra, tengo psicólogo, tengo pedagogo, ¿no? Cuando el chaval no se quiere lavar los dientes, yo me cago, en vez de agredirle, lo que hago es, en vez de pegarle una paliza, le hago una contención. La cosa ya va cambiando. Porque claro, ellos no pegan paliza, hacen contenciones, contienen su violencia contra la mía, porque entonces le contienen. Si en vez de atarle de pies y manos y ponerle una venda en los ojos y acallarle la boca con una mordaza, le doy diazepam 500 miligramos o no sé, las pastillas estas, hostia, el matiz es importante. Yo no le he pegado al chaval. Y si en vez de encerrarle en una celda de aislamiento, yo le encierro en la habitación de reflexión, la cosa va cambiando, ¿no? Cuando sale el chaval, si vosotros sois Amnistía Internacional y preguntáis al anterior, al vigilante, ¿por qué has hecho esto? El vigilante te va a decir, ¿por qué es gilipollas? ¿Por qué hay que tal? No sé cuándo. Pero si me preguntáis a mí, ya el jefe de psiquiatría, yo ya no os voy a decir que el chico es gilipollas, que es un mierda, que tal, que no... Lo que voy a hacer es, cuando me pedéis explicaciones, os presento un informe de 20 páginas hablando en un idioma de psicología, psiquiatría, pedagogía. Y yo no digo que el niño es gilipollas, sino que el niño tiene un trastorno negativista desafiante y un trastorno antisocial de la personalidad y es psicosocialmente inadaptado y tiene un principio de psicopatía. Hostias, ya Amnistía Internacional dice, hostia, ¿de qué coño está hablando? Claro, la Amnistía Internacional dice, claro, es que estamos hablando de psicópatas. Ya no podemos. Y cuando Amnistía Internacional me va a preguntar, o Human Rights, o la Corte de Estrasburgo, ¿por qué he despedido a este tío que le socorrió y le dio agua y le ayudó por las noches? Yo ya no digo, es que era un maricón. No, lo que voy a decir es que este hombre ya había creado una relación emocional que le retiraba de su objetividad y ya no tenía el distanciamiento psicológico óptimo. Por lo tanto, no era un buen profesional. Quiere decir... Es que me da palo con los pasos. No, lo quiero poner. El centro de menores, al dueño del centro de menores, coge la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, coge los derechos humanos y hace de trilero. Es decir, ¿dónde está la pelotita? Y cuando te quieres dar cuenta, te han hecho todo el lío. Es decir, al final la psicología, la psiquiatría y tal, se está utilizando para violar los derechos humanos y que no se note. Y que no se note. Porque hablan con su lenguaje, ¿no? Y bueno, yo después de estar mucho y de ver mucho, de estar con fundaciones y organizaciones y temas, pues estaba harto, ¿no? Estaba completamente harto de todo esto y hubo un momento que yo dije, ya lo dejo todo, no puedo más, y es cuando escribí el libro, ¿no? Entonces yo empecé a escribir para desahogarme, y digo, coño, he escrito un libro y así se hizo el libro, ¿no? Y yo en esa época que lo escribí, pues estaba ya hecho polvo, estaba mal, ¿no? Y recuerdo que estaba me habían llamado a una fundación Raíces, estaba con un chaval que había sido expulsado de todos los institutos del barrio, entonces me llamaron a mí y yo empecé a darle clases, ¿no? Le escolarizamos en una escuela tal a distancia porque no podíamos tener al chaval dentro del sistema educativo porque nos lo expulsaban, ¿no? Y empecé yo a darle clases y entré en contacto con la Fundación Raíces. Y yo le decía, ¿no? A Luis, que era el psicólogo, pues estaba harto, que decía, pero ¿hasta dónde llega la mierda, ¿no? De los centros de menores, esta intervención, esta paranoia, ¿hasta dónde llega todo esto? Y me desahogaba con él y tal. Y yo no me fiaba mucho de Fundación Raíces, ¿no? Yo ya había acabado, en el libro pues se ve que acabó a hostias con 4 organizaciones, fundaciones y tal, y yo no me fiaba de Fundación Raíces mucho, ¿no? Pero bueno, seguía ahí, yo les decía a Luis, y un día me dijo Luis, hace muchos años, mira Julio, Olga es de León y ha venido aquí, le gustaría hacer un proyecto con los chavales del barrio y tú eres del barrio, conoces a las madres, conoces a los chavales, conoces a las asociaciones y molaría hacer el proyecto contigo, tal. Y yo ya como había acabado tan mal, no me fiaba, ¿no? Digo, a ver estos que quieren de mí y tal. Y dice, bueno, pero habla con Olga y que te cuente, ¿no? Entonces yo hablo con Olga y me dice Olga, oye, pues mira, te voy a contar lo que me gustaría, ¿no? Me dice Olga, me gustaría, los chavales en los centros de menores lo pasan muy mal, están muy agobiados y molaría presentarles un proyecto al centro de menores para que nos dejase al chaval, sacar al chaval y luego ya veremos, ¿no?
y usar todo esto de los informes y toda esta historia para sacar al chaval. Fijaros, ya empezábamos a usar el lenguaje que yo había aprendido en la universidad para otros fines. Como decía Nelson Mandela, hay que hablar afrikaans para entender al sudafricano blanco y saber cómo piensa. Pues esto es lo mismo, al final era saber el lenguaje de toda esta gente y usar ese lenguaje con otros fines. Y dije, joder, pues esto mola, ¿no? Este proyecto me mola. Entonces hicimos eso, presentamos el proyecto con sus hojas, sus protocolos, su tal, explicando que es un proyecto socioeducativo, que el niño, que los talleres, y entonces lo ven tan bonito y tal, ellos lo tienen que justificar y nos dejan al niño y sacan al chaval del centro de menores y nos lo mandan. Y empezamos a hacer cosas con los chavales, les preguntábamos qué hacemos y tal. Y recuerdo, pues, ya me molaba el proyecto, ya era otra cosa, ¿no? Porque veía que era más real, más de estar con los chicos. Y recuerdo que empezamos con un voluntario que había por allí que hacía lo de Photoshop, ¿no? Con las fotos y les ponía cosas. Entonces los chavales tenían Twitter. Entonces hacíamos fotos, los chavales se ponían con el pendiente brillando y les molaba un montón. Y había un gitanillo que me decía, Julio, ¿puedo llamar por teléfono? Y digo, sí, llama, ¿sabes? Y llamaba, y yo le veía que me lo preguntaba todo el rato y estaba hablando todo el rato por teléfono, y cuando pasaba por allí lo oía, me cago en la hostia, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Con unos... Y ya le dije, ¿pero qué te pasa? Y me dijo el gitanillo, es que me están llevando cartas del juzgado a casa, mi madre no sabe leer ni escribir, y entonces no se entera, y entonces se lo dice a la vecina, y la vecina tampoco se entera, entonces me lo dice a mí, yo no me entero. Fijaros, una carta del juzgado, a lo mejor nosotros nos enteramos, a mí también me cuesta a veces, pero ya, si no sabes leer ni escribir, si no entiendes ese idioma, el mundo de los juzgados, de la cárcel y tal, es otro mundo, es Marte, ¿no? Entonces, claro, me decía algo súper agobiado, que tal, no sé cuánto. Y nosotros le teníamos mientras haciéndolo de Photoshop, ¿no? Y por allí estaba Luis y me dijo, Julio, esto es lo que hay que trabajar. Esto es lo que hay que trabajar porque esto es la realidad. El niño tiene un follón en los juzgados porque la madre no sabe leer, él tampoco entiende lo que dicen las cartas y hay que ayudarle con esto, y hay que estar en el proceso real, porque podemos caer en el de que le tenemos haciendo lo del Photoshop, o le tenemos haciendo una actividad, pero la realidad de su vida y no la estamos viendo, ¿no? Y empezamos con eso, nos pusimos en contacto con la madre y se la apoyó en eso. Y luego recuerdo otro chaval que le dijimos que salió del centro de menores con todas nuestras técnicas y nos dijo que, bueno, decimos, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Tal, no sé cuánto, claro, imagínate, nosotros pensando en actividades psicosociales, el monitor de tiempo libre, tal, y me dice, y claro, y al final, ¿y qué quieres hacer? ¿No? Y te dice, ver a mi hermana, que no me dejan ver a mi hermana en el centro. Fijaros, otra vez volvemos al tema de esta filosofía de sacar al niño lo desentierro de aquí como una planta y lo entierro en otro lado y evito que la mala hierba se contamine al niño, entonces le quito de su entorno, de su familia, porque son malos, ¿no? Entonces le habían separado de la madre de la hermana, ¿no? Y no le dejaban ver a la hermana, cuando es su derecho. Los niños y las niñas cuando están presos tienen derechos a tener visitas, ¿no? A no ser que lo consideren como un psicópata que le está pasando drogas o cosas muy graves, le pueden cortar la visita, pero no la de la hermana. Entonces, claro, pues empezamos a hacer un proyecto que era lo básico, el derecho a las visitas que tienen los presos y las presas menores. Entonces trajimos a la hermana, que tenía 15 años, me acuerdo que estaba embarazada, y pues allí conocimos a la hermana, lo juntamos, se volvieron a ver, pues todo muy emotivo, ¿no? Pero que era su realidad. Y un día el chaval nos dijo, mira, mi hermana se va a ir a Colombia y yo no sé cuándo la voy a volver a ver, y van a pasar mi familia con ella todo el día y se van a despedir de ella y a mí no me dejan ir, el centro de menores no me deja acudir a esa despedida familiar porque no sé cuándo voy a volver a ver a mi hermana, ¿no? Entonces me gustaría ir a ver si... Entonces, claro, lo vio Olga y lo vimos, ¿no? Y Olga dijo, pues mira, muy bien, vamos a decirle al centro que nos vamos a la Pedriza, o sea, la montaña, ¿no?, de Madrid, que vamos a hacer una excursión a ver el vuelo del águila, no sé qué, ratonera, ¿no? Entonces presentamos un proyecto que nos vamos de excursión a la Pedriza, otra vez con el tema de objetivos generales, objetivos específicos, en torno tal, ¿no? Y se lo presentamos y claro, le encanta al centro de menores, joder, qué tío más guay, que viene a hacer las cosas, están encantados con nosotros, ¿no? Porque si ellos son trileros, nosotros también empezamos a manejar lo de eso del trilero con el niño medio. Y entonces nos mandan, y claro, le decimos al chaval, por favor, tú dices que te vas a la Pedriza, pero te vas todo el día con tu hermana, pero por favor no lo digas en el centro que estamos haciendo todo este chachú, porque si no, no nos van a mandar más niños, ¿no?
Me decía, vale, vale, yo lo digo, tal. Entonces el niño aquel día por la mañana salió con la mochila, con la toalla, con la crema, con la gorra, con el bocadillo, ¿no? Con los pantalones cortos y se fue a la despedida de su hermana, ¿no? Y luego nos decía, bueno, había salido genial la despedida y nos decía, jo, qué bien tal, y yo para que no sospechasen, estábamos tomando ahí en la terraza algo y me ponía así al sol para que me diese, para que me pusiese moreno y decir que había estado en la pedriza, ¿no? Y entonces yo vi que con Fundación Raíces había algo esencial y es que veían la realidad de los problemas reales de los chavales y estaba al servicio de los chavales, no los chavales, al servicio de la institución. Y bueno, pues todas estas eran mis experiencias. Mirad, cuando muchas veces hablamos de los niños que están mal y que están desequilibrados y que tienen trastorno de hiperactividad, yo hace dos meses o tres, no me acuerdo, estaba en Santander con Enrique Martínez Reguera, estábamos cenando y tal. Entonces Enrique me contaba que le encanta Brasil y que es un amante de Brasil, lleva 40 y tantos años yendo a Brasil, se lo conoce, ¿no? Y había estado pues muchos meses conviviendo con las tribus, ¿no? Y me decía, qué maravilla, los niños de las tribus son como monitos, ¿no? Que se suben a los árboles, tal, se tiran al río sin peligro, ¿sabes? No hay ese riesgo que hay aquí, ¿no? Entonces era una maravilla verles jugar. Y me decía que bailaban samba, ¿no? En Brasil, la gente, aunque es muy pobre, ¿no? Pues baila samba y dice, había una mujer mulata bailando salsa y mientras le daba de mamar al niño, ¿no? Y me decía, imagínate ese niño que ya desde pequeñito está mamando la alegría, la música, ¿no? Todo, qué maravilla Brasil. Y decía que cuando volvía a Europa, ¿no? Pues ya era todo como más triste, las corbatas, ¿no? Que son nudos en la garganta y tal, y todo el mundo. Y fíjate, yo hablaba también porque yo todos los años voy a El Salvador y me pasa lo mismo, ¿no? Y era una maravilla cómo lo contaba. Y me dijo una cosa, dice, mira Julio, Europa es rígida como un cadáver. Es decir, en Europa, en Occidente, estamos rígidos, estamos mal y estamos completamente desequilibrados. Yo, cuando voy bueno, una vez una chica que estaba en uno de estos barrios, que había vivido toda su vida en América Latina y tal, y estaba en mi casa, me dijo una vez, qué gracia me hacen los españoles que leen libros para ser felices, para ser buenos padres, para tener amigos, ¿no? O sea, algo que para ella era algo tan sencillo, en Europa y en Occidente se complicaba muchísimo, ¿no? Yo cuando voy a El Salvador es una maravilla, voy a un barrio, ¿no? Bueno, un poco peligroso y tal, pero en ese barrio pues me acogen en la champa, ¿no? En la chabola, y dormimos todos en una cama alargada, y ves a los niños pues, luego que están mamando hasta los 3 años como algo natural, y los niños salen y entran y juegan, se suben al árbol, se tiran. O sea, veis que el niño es niño, ¿no? Y fijaros que aquí hace poco a los niños, a la Dirección General de Tráfico ha puesto la norma de que un niño de 2 años tiene que llevar casco si va en triciclo en el parque. O sea, esto es real. O sea, fíjate, aquí estamos locos. O sea, estamos completamente locos. Pero no solo estamos locos nosotros, es que hasta los perros están desequilibrados. Porque estás en El Salvador y el perro es perro, tiene pulgas, el charco, ¿sabes? Es un perro. Y está feliz y es callejero y vuelve y tal. Quiero decir, el nivel de desequilibrio que hay en Occidente, con una tasa del 80% de personas que sufren estrés, otro 30% que han sufrido de depresiones graves, el consumo de ansiolíticos se dispara, bullying en las escuelas, anorexia, bulimia, tal. Quiero decir, vivimos en una sociedad completamente enferma y aquí ya no sabemos ni lo que es un perro, que lo tenemos vestidos y con cosas raras, ni tampoco sabemos lo que es un niño. Y allí en El Salvador pues te encuentras con niños y tal, y aquí todo este de tema de ser padres y tener hijos pues se complica muchísimo, ¿no? Y no sé si me queda algo. Yo creo que ya os dejo hablar y que preguntéis. Me he enrollado mucho. Preguntas. Le voy a preguntar, felicitarte,
estaba muy hecho polvo, el libro se ha quedado muy cerrado. Sí, lo intenté. Incluso habla de política y de la legalización de la esclavitud. La legalización de la esclavitud, que habla en Guadalajara. Sí. Se me ha olvidado hablar a mí me llamó mucho la atención en esa denuncia que hace a la ONG, el caso de Narnia, creo que era, ¿no? Los Salvadores, que la traes en una explotación de trata de blancas. Es un poco la denuncia de más o menos de lo que yo recuerdo, ¿no? Y que ahí está muy implicado para llegar a eso, no solo en la furgoneta, llevarte la gente a la casa, pero... Sí, hay momentos que ya te engancha, ¿no? O sea, hago caso al corazón antes que intervengan a la cabeza, entonces claro, eso te lleva por caminos que no sabes cómo va a acabar. Y ya cuando te involucras con un chaval y ya tienes ese afecto, ese cariño y ese vínculo, pues ya dices hasta el final, ¿no? Y un poco pasó eso con el libro, que yo me vi ya implicado en unas historias que digo, ¿qué coño? Yo decía, ¿pero qué coño hago aquí? Claro, yo decía, estoy loco, porque sigo para adelante con todo lo que caiga, ¿no? Hasta el final. Y era esa sensación, por eso tenía esa sensación de que todo estaba siendo muy duro, ¿no? Y yo seguía para adelante, y digo, pues tengo que escribir. Y claro, yo recomiendo muchas veces que no tengamos miedo a esa implicación, sobre todo los educadores, los psicólogos, que no haya miedo, porque muchas veces tenemos miedo a sentir, tenemos miedo al afecto, sí que es cierto que lo del distanciamiento psicológico óptimo, pues a ver, hay momentos que te tienes que distanciar porque ya hay una dependencia, el chaval ya está todo el día encima de ti y le dices, oye, pero ese distanciamiento lo tienes que tratar, hay momentos que te tienes que acercar y momentos que te tienes que distanciar. Y también no entiendo tampoco por qué lo llaman distanciamiento psicológico óptimo y no acercamiento psicológico óptimo. Es que cambia, ¿no? Pues yo creo que hay momentos que hay que acercarse, otros, pero no tener miedo a esa implicación. A mí me estaba gustando muchísimo lo que estabas diciendo, la forma, la actitud tuya, tal, que eso es lo que a la gente nos entra. Es que alguien, que comprendamos que alguien se preocupa de nosotros y que... Entonces yo creo que tendríais que luchar para esto, anunciarlo y proclamarlo y hacerlo practicable a los centros, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que Andrés algunas veces nos dice, estuvo él en un cursillo de habilidades laborales y si es que esto no lo sabe la mayoría de las instituciones para dar unas clases prácticas, como tú dices, clases prácticas, no solamente lo teórico, lo académico, sino pues esto, y él decía que no va a salir trabajo así, que no sale trabajo así. Yo no sé si lo estoy diciendo mal o lo estoy diciendo, pero me acuerdo muchísimo de ti y pienso muchas veces en Cáritas para que te contraten, para dar una explicación de verdad, ¿eh? Sí. No sé si que tendréis que introduciros como podríais. Yo les dije a los de la Asamblea contra Centros Menores y tal, dije, tenemos que meternos en la universidad, tenemos que meternos en donde están, colarnos en los congresos, aunque nos apaguen los micrófonos y tal. Y yo me acuerdo una vez que nos llamaron para Valencia y nos sustituyeron a última hora, por eso entramos, yo creo, ¿no? Y fuimos a la Universidad de Valencia, Olga y yo, y fue muy, muy gracioso porque al final se quedó un debate con los estudiantes y entonces había dos reacciones. Una, el estudiante que se cabreaba, ¿no? que llevaba 4 años estudiando a saco y de repente le dice, oye, lo que estás estudiando no sirve para nada, ¿no? Entonces se cabrea y dice, oye, pero ¿quién es este que me dice esto? Y luego otros que se estaban quedando dormidos y cuando intervenimos dijo, hostias, alguien habla claro, ¿no? Eran las dos reacciones. Y yo me acuerdo que fueron las 7, es que me acuerdo de la hora exacta. Y fue a llegar las 7 y dijo, no, se ha cortado, no tal, se había generado el debate, nos quitaron los micrófonos, desalojaron eso. Y es muy importante irse metiendo por las universidades, por los chavales, porque en la universidad yo creo que los chavales
están muy perdidos y están viviendo un mundo paralelo que está arriba y pero que no tiene nada que ver muchas veces con la realidad. El título de Martito solamente por saber la teoría y la no sé qué, pero otras cosas... Claro, y además se está generando un monopolio. Además un monopolio que quiere decir que solo puede interactuar el educador. Y eso se está exportando. Y ahora se ha exportado a El Salvador. En la ley Lepina, creo, en El Salvador. Y yo con el albergue, yo hablaba con una mujer de este albergue, con niñas de la calle, y me decía que la habían despedido, ¿no? Y esta mujer era una persona que llevaba años y años con las niñas, las comprendía, era una mujer de su barrio, de su entorno, y la habían despedido porque ahora la ley contempla que en ese centro social donde duermen las niñas, que es una casa albergue, tiene que haber un profesional. Y de repente entraba alguien de la universidad que no tenía ni idea, que venía del otro barrio, que no sabía nada de esa realidad más que teorías de la universidad. Entonces, claro, las niñas llorando, imagínate, y decía la señora que claro, que era por esta ley que había introducido El Salvador, que venía aconsejado de la Unión Europea. Ellos a nosotros nos tienen, como tenemos ahí Estrasburgo y tal, nos tienen como... Y yo les decía en El Salvador, pues no hagáis mucho caso a la Unión Europea, que estamos muy desequilibrados, ¿no? Yo quiero decir unas cosas en plural, porque me dedico a algo de lo que he nombrado muchas veces. Soy psicóloga. Lo primero, me encanta la inteligencia emocional, por lo tanto estaba ahí un poco cuando decías corazón, razón, esa lucha. No creo que exista esa lucha como tal, sino que armonizándolo todo se llega a un punto de equilibrio que es mucho más sano. Porque decías, ¿quién no? Si las instituciones cogen el monopolio de enseñar emociones y tal, pero las estadísticas reales muestran que, lo que tú decías, que he sentido como mucha ambivalencia, porque decías cosas con las que estaba totalmente de acuerdo y otras que me gustaría rebatir. Por ejemplo, eso, lo de los ansiolíticos, que tú comentabas, disparados, los psicofármacos ansiolíticos, antidepresivos, brutal. Bullying, que desde las escuelas se piense que los niños que cometen bullying son malas personas y se les etiquete de esa manera, porque sé de lo que hablo, o sea, he dado charlas de bullying en colegios, he hablado con esos profesores y dicen que una manera de decir, me voy a justificando esto, cuando yo doy charlas de inteligencia emocional y siempre digo que hay que ser empático con los psicópatas, porque es lo que a ellos les falta, esa empatía, hay que intentar comprenderlo por esa sobreadaptación. Pero no me enrollo mucho ni irme por los cerros de Úbeda, pero voy a eso, que hay que ser empático con esos niños que realmente se comportan de esa manera porque todo tiene una explicación. Y no se trata de justificarlo, sino de entenderlo para poder solucionarlo. Sí. Creo que a eso llegamos a través de una buena educación emocional. No con diagnósticos de trastornos negativistas, ni antisociales, ni con un TDA, sino con una educación emocional realmente que ellos sepan canalizar todo eso de una manera adecuada. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Si no lo hace el colegio, porque no queremos que eso se institucionalice, no se hace en casa porque los padres no saben hacerlo. Yo se lo puedo enseñar a mis hijos, o se lo enseño a mi sobrino, pero mi prima no sabe enseñárselo a sus hijos, tiene que hacerlo un profesional. Si no tienen todos los niños cerca de ellos un profesional de la educación que le ayude a gestionar de esa manera todas esas cosas, ¿cómo podemos luchar para que exista menos madres enganchadas a la heroína? Que realmente lo que tú contabas era como el punto de origen de todo esto. Un consumo de drogas, unas conductas sexuales de riesgo, se me ocurren muchas cosas así, es decir, en trastornos emocionales como la depresión, que suelen derivar de malas habilidades sociales. No sé si quiero hilar lo que te... Todo esto viene lo que has dicho de lo de la educación emocional, que me ha indignado mucho, porque creo que es un campo por explorar y que realmente, si mirar a Europa, que están mirando a Estados Unidos, que está todavía peor, allí está funcionando. ¿Qué opinas de eso, tú que trabajas con ellos? Has usado la palabra psicópata. ¿Has usado la palabra psicópata tú? ¿Y tú también? Sí. Mira, todos sabéis lo que es un psicópata, ¿no? Es una persona que tiene una característica que es que cosifica, o sea, trata a las personas como cosas, que no siente remordimientos, que es capaz de fingir y que tiene mucha embauca, ¿no? Que te sabe embaucar con las palabras, te hace
¿no? Y no sé si hay alguna más. No me acuerdo ya de los apuntes de psicopatología. Claro, cuando cosificar, no tener remordimiento, tener la obra, fingir, vivimos en un sistema psicópata, de pies a cabeza. Yo cuando veo a Aznar hablar de la guerra de Irak, no siente remordimiento. Cuando ves que se habla de la valla de Melilla, claro, quiero decir, cuando ya estás hablando de recursos, cuando se está hablando de recursos humanos, legal e ilegal, es una cosificación, ¿no? Claro, cuando ves a los políticos cómo hablan, cómo te dicen por aquí, se desvían y tal, no sé cuánto, es esa labia que tienen, ¿no? Y la capacidad de fingir otra cosa que no son. O sea, quiero decir que la psicopatía se está utilizando muchas veces para los chavales, en teoría es para mayores de 18 años, ¿no? Pero se está usando muchas veces a los chavales cuando vivimos ya en sí en un sistema tan psicópata que cosifica hasta el nivel de que los seres humanos son mercancía y vienen aquí a producir y a consumir y nada más. Es decir, claro, partimos de esa base. Por lo tanto, lógico que los chavales estén mal y tal, porque viven en un entorno completamente enfermo y deteriorado. Y por supuesto, mirad, cuando estamos con los chavales de bullying, yo veo que hay campañas de tolerancia cero hacia el que hace el bullying, que es lo que te decía. Claro, y mirad, yo creo que no hay que tolerar, que no se trata de tolerar, ¿no? Porque primero, el que tolera parte de un plano superior, ¿no? Hacia el tolerado. Algo defectuoso tiene el tolerado que tengo que tolerarle, ¿no? Incluso decide cuando la tolerancia se acaba. Oye, ya me he cabreado, ya no tolero más. Entonces yo creo que no hay que tolerar, que hay que comprender, que es lo que tú decías. Y hay que enseñar a los profesores a comprender porque un chaval está en esa situación y está cometiendo todo eso. Yo siempre lo digo, el tema de la violencia. La violencia no se sabe tratar en esta sociedad. O sea, por ejemplo, el 22M que se lió y tal, pues hay una violencia que se está poniendo encima de la mesa. Cuando hay una niña que viene, un niño súper agresivo a la clase y te está diciendo que está pasando algo, y cuando un niño está haciendo bullying a otro, pues te lo están comunicando. Pero yo creo que hay unos adultos que no saben interpretar todas esas señales que nos están dando, porque ellos mismos no tienen trabajadas esas emociones que tú dices, ¿no? Y es muy importante volver, pues eso, al corazoncito, a entender e intentar comprender al otro. Y donde hay violencia, relajarnos todo, ponerlas encima de la mesa y tratarlo, porque vivimos en una sociedad que la violencia no se trata, se esconde. Y se esconde con la cárcel, se esconde con los centros de menores, o se esconde haciendo una ley que ya no te permite, por ejemplo, manifestarte delante del Congreso o que te va recortando libertades, porque lo que está haciendo es esconder. Oye, si hay violencia, pues vamos a sentarnos y lo hablamos y lo tratamos, porque hay un problema y tenemos que convivir. Por eso yo creo que es muy importante no hablar de reinserción, porque la reinserción solo implica a uno, ¿no? Normalmente al más jovencito, al que hace el bullying, ¿no? Se tiene que reinsertar porque es malo. Yo creo que tenemos que hablar de encuentro, ¿no? Que el que hace bullying se encuentre con el profesor y trabajar esas emociones. Y sí creo que en el instituto se tiene que trabajar las emociones y todo eso como prioridad. Pero miedo me da el Ministerio de Educación con esos temas. Porque ahí entraría la libertad de cátedra, ¿no? Yo cuando estaba con Proyecto Hombre, yo quería, oye, cierra la puerta, que yo me relaciono con los chavales, porque era un control, y tienes que decir esto, y tienes que hacer esto, y tienes que, ¿sabes? Y se volvía todo que desde arriba me estaban diciendo cómo tenía que tratar yo las emociones. Por eso yo quería mi libertad de cátedra, que era mi libertad de conciencia para relacionarme con los chicos y trabajar eso. Entonces yo quería que desde arriba, oye, dame consejo, me apoyas, me dices, pero no me dirijas y me digas lo que tengo que decir a los chavales, lo que no, ¿sabes? A eso me refería con lo de que miedo me da que se meta ya en un plan de estudios, y que al final tengamos el libro, porque podemos acabar en paranoiaos total, porque claro, si el sistema es un psicópata y encima gestiona las emociones, ya entramos en una especie de gran hermano. Dice, el libro de cómo ser persona 1, luego la asignatura, cómo ser persona 2, cómo ser persona 3, entonces claro, es muy peligroso, sobre todo que cuando lo gobierna es bastante psicópata. Oye, cómo me enrollo, macho, no hablar. De hecho, las estadísticas dicen que 2 de cada 10 personas son psicópatas. O sea, a ver cuántos estamos aquí. Es que lo de la psicopatía no me lo acabo de... El otro día salía Eduardo Punset y decía que el 15% de los presos eran psicópatas.
Yo hasta ahora sabía que el 98% de los presos eran pobres, es que son psicópatas. Entonces, claro, yo voy a las cárceles y claro, a mí me hace mucha ilusión, a mí El silencio de los corderos me gustaba mucho. Entonces yo digo, a ver si me encuentro un Aníbal Lecter, ¿no? Y entonces voy a las cárceles y veo a los chavales y veo y tal, y me cuentan el módulo y los de la asociación que está dentro me los presentan, pero yo siempre veo a chavales que de una u otra forma sienten afecto, sienten cariño, tienen carencias, pero no veo esa psicopatía. Y luego voy a El Salvador, estoy con las pandillas. Claro, y yo ya digo, joder, ya con las pandillas sí, porque estos chavales ya han matado. Ya han matado y hablas con ellos y uno tiene la pistola aquí, ¿no? Y dices, joder, a ver si encuentro al psicópata. Y tampoco me los encuentro. O sea, al final tienen sentimientos, están muy deteriorados, pero sí tienen sus sentimientos. Todavía, en todos estos años, yo no me encontré un psicópata. Y estoy deseándolo, digo, a ver si me encuentro alguno para ver. Porque claro, es que esta teoría es difícil, porque claro, luego el centro, ¿no? Te dice, este chaval es un psicópata. Y tú dices, bueno, será un psicópata con usted. Conmigo no es un psicópata, se porta bien, ¿no? Y te dice, no, es que está fingiendo, porque el psicópata finge. Entonces ya te destroza al chaval, ¿no? Entonces, claro, decía Enrique Martínez Reguera, la psicopatía no es individual, es una relación entre dos personas, o entre una institución, una persona, pero es una relación. Entonces no hay psicópatas, sino relaciones psicopáticas, ¿no? Que es donde entra que uno no es psicópata respecto a algo, ¿no? Pero claro, ellos también usan el matiz del fingir, entonces ya te destrozan al chaval, porque ya si el chaval ha hecho una barbaridad y le calificas de psicópata, ya hagas lo que hagas, es un psicópata. Ya no se puede, digamos, portar bien y tal, porque siempre está fingiendo, entonces le destruye completamente, ¿no? Imagínate el poder que tiene un psicólogo de etiquetar y decir, y cuando pones a un chaval una etiqueteca le derrotas, ¿no? Me decía Sanpreu. Me callo y empieza a ver. ¿Qué decía? No, yo simplemente decir que cada uno de nosotros y de nosotras, allá donde estemos, bien en un centro de menores o bien en nuestra casa, en la calle, que es importante pues tener en cuenta eso, las necesidades que tengan en este caso el niño con el que nos estamos relacionando, para pues eso, para en un momento dado, si tenemos intención de ayudarle, partir de esas necesidades que ellos tengan, ¿no? Y bueno, sin un diagnóstico ni algo claro, yo también estoy de acuerdo con eso, en realidad no sirve para nada, para etiquetar, pero con los niños y con las personas más mayores, en mi campo hablo. Tú le dices a un depresivo que tiene depresión y ya lo que le hacía falta. Yo quería preguntar, por ejemplo, no sé si a lo mejor es una chorrada, pero cuando has hablado de los proyectos que tenéis en el barrio y tal, casi siempre has hablado de chicos. Luego, cuando has puesto ejemplos de chicas, siempre han sido en Latinoamérica. Entonces, quería preguntarte si hay diferencia en la, no sé si llamarlo, no sé, en cómo gestionan la misma situación chicos y chicas y si tienen algún proyecto solo para chicas. Es que, o sea, por ejemplo, el de boxeo es claramente para chicos, ¿no? Entonces, que no sé si tenéis algún otro proyecto para chicas, si hay distintas maneras de tratarlo o lo que pues, me hicieron la misma pregunta, yo perdón, que me lío muchas veces con lo de chicas y chicos, chicas, y siempre hablo de chicos a veces, se me olvida lo del género, pero sí, me cuesta mucho. En Latinoamérica siempre son chicas, sí. Y aquí, entonces por ejemplo, yo es que no he leído el libro, no lo he leído, pero que no sé si tú que tratas con chavales y chavalas, ves que haya diferencia en su reacción, en su manera de comportarse o en su manera de exteriorizar de la misma problemática, que si hay ahí algo de eso. Sí, por ejemplo, en boxeo... Y si tienes o si crees que hay distintas maneras de llegar por género. No sé si me... Sí, yo ahora tengo un problema en boxeo y es que, claro, tiran más los chicos, ¿no? Es como, además es un mundo muy machista y vemos una sociedad, ¿no? Pues que el chico es el duro y tal, y al final el que hace boxeo. Pero sí tengo varias chicas, ¿no? Me vienen a veces poco y tal, y el otro día colgué un vídeo, ¿no? Que tú lo viste, ¿no? Y yo no me di cuenta, y eran todos chicos, ¿no? Yo escribí una chica, pero aquí no hay chicas, ¿no? Y sí que es cierto que les tira mucho y tenemos chicas y
y también han surgido problemas con las chicas, ¿no? O sea, todos los proyectos que hago en el barrio es para chicas y chicos. Y surgen muchos conflictos con las chicas en boxeo, por ejemplo. Pues el hermano mayor no lo acepta, ¿no? Entonces, como mi hermana pequeña, la que yo tengo que proteger, se está boxeando y ya sabe más que yo. Entonces entrar ahí en un conflicto y el hermano mayor la pica y tal, o los padres, ¿no? Le dicen, pero ¿no te gustaría hacer más bailar o hacer ballet? O hacer... ¿no? Es como... Y hemos tenido casos de en una misma familia, 2 hermanos y una chica, y la que quería boxear era la chica, no los chicos, ¿no? Y el padre pues le compraba las vendas a los chicos, los guantes a los chicos, y la chica con el peor material, ¿no? Porque era como, bueno, ella va ahí para acompañar, y al final los chicos se fueron y la chica era la que quería boxear, ¿no? Y también tengo casos de chicos, yo llamo el caso de Billy Elliot, que viene con el padre y que quiere, tú dale caña porque tiene que pelear. Y digo, pero vamos a ver, deja al chico, yo no voy a obligar a nadie. Y ves que el chico no quiere, que no quiere boxear, que quiere pintar o quiere hacer otras cosas. Entonces hay que tratar, hablar con los padres, de decirles, oye, deja a tu chico que busque sus historias y su tal. Y si hay mucho de género. Normalmente, ves que a veces se me sientan en el proyecto de boxeo la chica, ¿no? Pues pintada, maquillada, con sus tacones. Y normalmente suele ser, sobre todo, tema de... No me gusta hablar de pandillas y tal, porque, sobre todo si se está grabando. Pero sí que es cierto que dentro de... Bueno, luego si lo subimos a YouTube. Porque las pandillas tengo mucho respeto. Pues dentro, pues normalmente la chica... No te preocupes, luego... O sea, en general, ¿vale? No hablo de pandillas. Pues la chica es el premio, ¿no? Es como el premio que... Y el chico es el que tiene que ganarse ese premio, ¿no? Y el que tiene que ser duro, y entra mucho temas de celos y de tal, y de tener a la chica como en una vitrina, porque es el premio que yo exhibo delante de mis amigos y tal. Entonces eso hay que tratarlo mucho, ¿no? Y hay machismo y hay que verlo en cada caso, porque normalmente con los chavales suele ser casos concretos, ¿no? Y dentro de allí es que la cámara me intimida. Mira, normalmente cuando vamos a la cárcel siempre es la hermana, la madre, la tía, ¿no? Que va a ver al chaval, ¿no? Y es el chaval que está dentro, ¿no? Y siempre va. Y luego tiene la sensación que cuando la mujer es presa nadie va a verla, a no ser que sea otra mujer, ¿no? Y yo se lo comentaba a una chica, ¿no? Que iba a ver a su hermano y tal. Me decía, no, mi hermano seguro que viene a verme porque si me meten aquí en Madrid 1 y vendría tal. Y luego se lo preguntamos al chaval, ¿no? Oye, si me dan a tu hermana tú irías, no sé qué. Se quedó así, sí. Pues la hermana iba todos los días, o sea, todas las semanas a ver a su hermano, ¿no? Y también en el tema penitenciario las mujeres lo pasan peor. Y normalmente con la radio intento, sobre todo con el tema de boxeo, unir a las chicas y que vayan y que cuenten el tema de cómo va el proyecto de boxeo con ellas, cómo lo ven y cómo se sienten y tal. Y fijaros que ¿cómo me enrollo, ¿no? En el mundo de boxeo es la chica la que saca la pancarta, ¿no? Y tal. Y va con los tacones, y tal. Y el último interasociación que hicimos con Carabanchel, 2 asociaciones de Hortaleza y los de Gamonal, de Burgos, los de Santa Charlos, cogimos al hermano pequeño de uno y se curró los carteles del 1, el 2 y el 3, y cada asalto salía el niño con el cartel así y tal, ¿no? Para quitarles esa... Y claro, es jodido, yo cuando pongo un combate, porque normalmente los grandes combates pues son de chicos, de hombres, y estamos viendo en la asociación el combate de Mayweather, ¿no? Desde Las Vegas hay un espectáculo tremendo y salen las chicas, ¿no? Y claro, pues yo intento estar cerca para decir, joder, qué machismo, tal, y intentarles que... porque es muy machista, ¿no? Y el otro, joder, perdón que me enrollé, la última. Estuvimos con los de la fábrica de Vallecas, y había una mujer entrenadora y decía, joder, es que llego con el chaval al combate, a la pelea, subimos a la esquina, yo tengo la toalla, tengo el agua del crío, del chaval, bueno, no son chavales, son mayores ya. Y dice, le preguntan al chaval que quién es su entrenador. Y dice, pero tengo que dar gilipollas, porque... Uy, lo que hablo, me cae. En el
porcentaje ese de cada hora de psicopatía que se habrá equivocado, se habrá referido a funcionarios y yo no soy educador social, pero yo tengo relación laboral un día a la semana, suelo hablar con el director de un centro de aquí, un centro que me lleva el tío de vez en cuando, con Marcelo Nessi, puedo hablar de él, ¿verdad? Sí, creo que lo Y ese tío para mí es un psicópata. Lo voy a decir aquí en privado, pero yo ya digo que hablo 2 veces a la semana como mínimo. Me imagino que el porcentaje ese, cuando se habla del 90% de las prisiones, sería mejor referirlo al funcionariado y a la dirección. Claro, es que cuando tú metes a un chaval, no ya en la cárcel, sino en el módulo de aislamiento, y tienes a un chavalín de 18 años, 23 horas en un zulo, y sale 1 hora al patio, y le tienes así una semana, coño, el café eso no está en posición de evaluar la psicopatía, ¿sabes? Porque la cárcel acaba siendo, y con los módulos PIE, ¿no? Un sistema completamente cosificador que trata... ¿Cómo que te ha salido bien todo? Oye, a ver, que yo siempre soy el peor comercial que tiene Clinamen, la editorial, que yo supongo que habrá gente que está mal de pelas y tal. Y está colgado en internet el libro, así que no tenga, se lo busca ahí en Google, 14º asalto, y está colgado en internet, y se anima a la difusión, a la fotocopia, ya todo. De todas formas, ¿qué lo vendemos aquí? sí, de todas formas tenemos aquí libros. Bueno. Bueno, pues nada, que... en fin, No, ¿sois estudiantes de educación social? No, yo soy profesional. ¿Eh? Profesional.